El héroe cotidiano. Hace muchos años, leí con mucha emoción una dedicatoria con la que el profesor Libraga empezaba uno de sus libros. Decía: dedicado a todos, porque todos me han enseñado algo. Y así quiero empezar también esta charla individual que algunos denominan conferencia, pero que indudablemente no lo es, porque aunque hable yo, voy a intentar reflejar lo que todos me han enseñado, lo que he leído en cada uno, lo que he aprendido en cada pregunta, lo que he recogido cada vez que me he encontrado frente a frente con un alumno, el tesoro que he ido acumulando en cada viaje, en cada año con sus lemas, en cada minuto que comparto con vosotros. Y os dedico estas palabras porque estoy convencida de que si hay héroes cotidianos en el mundo y que se pueden convertir en ejemplos para todos los que quieren aprender qué significa esto y cómo continuarlo, esos están aquí. No sé si hay 1000, si hay 1.000.000, no sé, no os puedo contar, pero sí sé con toda seguridad que los hijos del sol son millones, y cuando el sol brilla, ilumina millones de almas que no tardaremos mucho en encontrarnos. Voy a empezar lanzando una pregunta. Es una pregunta que todos podemos contestarnos. ¿Qué es un héroe? Para los pueblos clásicos que nos inspiran, un héroe es un ser que está en un escalón intermedio entre lo humano y lo divino. Todavía no ha llegado a los supremos grados de lo absolutamente divino, de lo absolutamente perfecto, pero sin embargo, ya se arrancó de la situación humana y ha logrado avanzar un poco más, crecer un poco más, pero está entre medias. Algunos llamaron a los héroes superhombres y otros los llamaron semidioses. Y sean superhombres o semidioses, estamos entendiendo esa situación en la que casi nos encontramos nosotros. El ser humano, que todavía es un misterio, en alguna medida nos parece poco. El ser humano se nos presenta como un desafío, es evidente, pero tiene algunas pequeñeces que nos gustaría superar. Y ser dioses todavía nos queda demasiado grande. Un héroe, el héroe del que quiero hablar, es precisamente ese ser que, encontrándose en un estado intermedio, lucha desesperadamente por buscar el equilibrio. El héroe tiene un poco de ser humano y un poco de Dios. Tiene las dos cosas. En general duerme escondido dentro del humano, hasta que en un buen momento algo le permite descubrir que en su profundidad hay una llama sagrada. Allí empieza a despertar el héroe. Y no termina en ese acto, porque no basta despertar una llama sagrada o con descubrir que la llama está encendida, sino que el héroe toma la antorcha y va a probar sus fuerzas y va a descubrir que con esa antorcha puede batirse heroicamente, dignamente, gloriosamente en la vida. El héroe, ese que nos interesa, nace entonces cuando descubrimos nuestro fuego, lo tomamos de la mano y lo convertimos en una antorcha, cuando estamos seguros de que podemos combatir. No quiero hablar de los grandes héroes, no podría. Son demasiado grandes y sus batallas han sido demasiado grandes como para poder resumirlas en palabras, en razones, en argumentos. Es indudable que los grandes héroes y sus grandes batallas hoy alumbran las páginas más importantes de la historia universal.
Nos guste o no nos guste, es imposible dejar de lado la luz, el brillo con que esos grandes hombres, esos personajes excepcionales, tocados por el dedo divino, han podido librar grandes batallas. Si no tuviéramos eso en las páginas de la historia, abrir un libro sería abrir hojas muertas. Y cuando abrimos un libro y nos sumergimos en la historia, encontramos vida precisamente porque esos héroes vuelven a vivir para nosotros. Pero no es de ellos de los que quiero hablar. Quiero hablar de las pequeñas batallas, que no por eso son menos importantes. Y quiero hablar de esos héroes humanos que un día, en medio de la desesperación de las pequeñas batallas, en medio de las molestias cotidianas, en medio de esas cosas que nos pinchan y nos duelen, nos van destrozando poquito a poco, como si nos quisieran comer bocado a bocado. En medio de todo eso se detiene y se pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto desencanto? ¿Por qué no puedo ver con claridad delante de mí? ¿Por qué no está el camino ya trazado? ¿Por qué no me resulta fácil avanzar paso a paso? Este ser humano, ni pequeño ni grande, que toca lo humano con una mano y lo divino con la otra, es héroe en el momento en que se detiene a reflexionar y no solamente a sufrir ante las circunstancias de la vida. Reflexionar es ese instante de respiro que nos concedemos para preguntarnos ¿por qué? Con el primer por qué nace el héroe cotidiano. Con el primer por qué se ilumina la antorcha que llevamos dentro. Pero hace falta el por qué, el detenerse un instante y el poder reflexionar. Tenemos un héroe cotidiano recién nacido, pero tendremos que ejercitarlo suficientemente para que pueda crecer. No basta con nacer. Todos nosotros tenemos la obligación de crecer y desarrollarnos hasta allí donde podamos, y un poco más. ¿Dónde vamos a probar al héroe cotidiano o a cualquier héroe? En el campo de batalla. No hay más prueba, no hay más sitio, no hay más lugar que el campo de batalla. La vida misma. Allí lo vamos a llevar, allí nos vamos a llevar. Nos vamos a conducir y vamos a descubrir cómo crece ese héroe cotidiano, ese héroe interior al que le hemos dado nacimiento nada más que con una chispa de fuego. Nuestro campo de batalla es la acción. Al héroe nunca lo vamos a descubrir escondido, aterrado, tratando de aislarnos de todo lo que pasa en el mundo, de separarnos de la gente y de sus problemas. Al héroe no lo vamos a encontrar escondidos tras las páginas de un libro o en las pequeñeces de nuestros problemas. El héroe se desarrolla en el campo de batalla, se prueba en la guerra y nuestra guerra en el campo de batalla se llama acción. Recordemos el personaje de Arjuna en el texto Bhagavad Gita. Arjuna tiene todo lo que nosotros tenemos y un poco más. Se ha hecho inmortal. Se pregunta cosas igual que nosotros. ¿Por qué la mente es como es? ¿Por qué los sentimientos son como son? Él tiene también nuestras mismas debilidades. No puedo, me caigo, no es posible. Esto es demasiado para mí. Tengo que darme por vencido. Lo que me enfrenta es demasiado poderoso. Y Arjuna, igual que nosotros, los filósofos, tiene un guía espiritual. Somos tan parecidos. El héroe cotidiano, además de su propio fuego, encuentra en todo momento el alimento del fuego que le ofrece su guía espiritual, para poder encender 1.000.000 de veces su propia antorcha. Porque cada vez
que sentimos que ese pequeñito fuego se va a apagar, o que arde poco, o que da poca luz, no hay más que acercarnos al guía, como hace Arjuna, y recuperamos el fuego, recuperamos la fuerza y nos lanzamos al campo de batalla. Como Arjuna, lánzate a la acción. Es la única forma de demostrarnos a nosotros mismos si somos o no somos héroes. Henos aquí ya en el campo de batalla, aunque este es un campo de batalla muy tranquilo, porque no ha sido pisado ni por ágiles corceles, ni por una infantería bien adiestrada, sino por nuestros propios pies. Pero eso es un buen campo de batalla. También en este campo de batalla hay enemigos, enemigos contra los cuales luchar. La lista de los enemigos es tan larga que si yo preguntara a cada uno de los que está aquí, sé que cada uno me podría mencionar un enemigo, aunque sea un pequeño enemigo. Pero como nosotros somos héroes cotidianos, somos pequeños héroes, ya tenemos suficiente con los pequeños enemigos. Esta tarde intenté pensar cuántos enemigos tenemos que enfrentar y dejé de pensar. Por eso voy a mencionar algunos, no porque sean los más importantes, sino intentando resumir algunos de los enemigos más duros y más difíciles, con muchas caras, que se nos van a presentar 1000 veces tratando de aparentar que son otra cosa, y sin embargo siguen siendo los mismos. En nuestro campo de batalla de héroe cotidiano, el enemigo no se presenta abiertamente. Igual que en el Bhagavad Gita, los enemigos vendrán con buena cara, con una sonrisa, y tratarán de convencernos de que son grandes familiares, que son partes de nosotros mismos, que llevamos mucho tiempo juntos y ¿cómo los vamos a dejar de lado? Los enemigos se disfrazan. Por lo tanto, atención con los enemigos. Empezaré por uno de los que considero terrible y por eso lleno tantas páginas de los textos hablando de lo mismo. El miedo. Y no es que debamos tenerle miedo al miedo, pero sí debemos estar atentos ante el miedo, porque bajo su forma del miedo van a aparecer muchísimos de los enemigos en nuestro campo de batalla. El miedo es el que nos paraliza en la acción. El miedo es el que convierte nuestros mejores sentimientos en rencor. El miedo es el que diluye nuestras mejores ideas, a tal punto que cuando las queremos recuperar, hay algo indefinido que no se puede apresar con ninguna mano ni con ninguna mente. El miedo es un traidor porque abre las puertas de nuestra personalidad y deja entrar a más y más enemigos que vienen detrás de él. Los peores enemigos de la personalidad que entran de la mano del miedo son el egoísmo, la cobardía, la mentira y el intelectualismo. Precisamente cuando cedemos ante el miedo, nos volvemos egoístas. Por miedo cerramos nuestras propias puertas, nos encerramos en nuestras debilidades, nos encerramos en nuestra pequeñez y seguimos considerándonos el centro del mundo. Seguimos considerándonos los mejores, pero tenemos miedo. Eso es egoísmo. Por miedo nos volvemos cobardes y no solamente nos quejamos ante las dificultades grandes diciendo no puedo, no quiero, sino que escondemos nuestras propias fuerzas para que nadie nos pida un poco más. Tratamos de aparentar que somos más débiles, más pobres y más pequeños. Eso es cobardía. ¿Y mentira? Mentira es negar lo que somos. Cada vez que afirmamos «soy mi cuerpo», estamos diciendo una mentira. Cada vez que afirmamos «no tengo un amigo», «no tengo un hermano», estamos diciendo una mentira. Cada vez que afirmamos
no tengo un guía espiritual, no encontré un guía, estamos diciendo una mentira. Cada vez que decimos yo no puedo aprender, no puedo entender, estamos diciendo una mentira. Las mentiras son la negación de nuestra propia realidad interior. No debemos mentir. Y el intelectualismo es esa capacidad de llenar la cabeza dejándola vacía que tanto emociona a los seres humanos del presente. Es creer que somos filósofos porque nos hemos llenado de palabras y a la hora de la verdad, a la hora de ir a buscar cosas verdaderamente válidas, la cabeza está vacía. Cuando queremos una solución, cuando queremos abrirnos camino, no encontramos nada. Y lo único que nos queda es miedo, porque fue el miedo el que abrió paso a estos grandes enemigos. El miedo tiene un ejército muy grande tras de sí, y podemos hablar de algunos de los generales del miedo. El sufrimiento. Recordemos cuánto miedo tenemos al sufrimiento. Con tal de no sufrir, evadimos las pruebas más importantes de la vida, y eso no es de héroe. El héroe no le tiene miedo al sufrimiento. Sabe que el sufrimiento es apenas un instante, es el primer choque, es el primer golpe. Después aparece el ser humano victorioso que llevamos todos detrás. El miedo a equivocarse. Es otro de los generales del miedo. Y por temor a equivocarnos, no hacemos nada. No, mejor no me muevo, no sea que me mueva en sentido equivocado. No, mejor no hablo, no sea que no diga las palabras justas. No, mejor no hago nada, no sea que al trabajar me equivoque. Un filósofo no teme a las equivocaciones. A lo único que le teme es equivocarse siempre en lo mismo, porque eso ya es otra cosa. Pero equivocaciones vamos a tener siempre, por la sencilla razón de que estamos aprendiendo y el que aprende se equivoca, porque ensayamos, porque estamos probando y porque necesitamos ejercitar nuestras propias armas. El temor a nuestras propias reacciones. Es otro miedo que hay que dejar de lado. Es el temor a todas las cosas escondidas que llevamos en el interior y que, como nunca hemos metido la mano allí, no sabemos ni siquiera que existen. Es el temor a cómo vamos a reaccionar en un momento inesperado. Es el temor a los momentos límite, porque en esos momentos límite aparecen nuestras verdaderas fuerzas o nuestras verdaderas debilidades. Ante la incertidumbre de lo que va a aparecer, sentimos miedo. Es mejor conocernos. Es mejor saber quién va a aparecer en esos momentos cruciales de la vida. La rutina, la mecanicidad, el hombre-máquina. Unos enemigos nada despreciables. Es cierto que para trabajar mejor podemos desarrollar una gran cantidad de hábitos que nos facilitan la vida, pero nosotros no somos máquinas. La máquina es la repetición sin conciencia y no somos máquinas. Hay que tener mucho cuidado con este enemigo. Cuando uno está en guerra y repite siempre las mismas cosas, cuando uno está en guerra y entra en la rutina, cuando uno está en guerra y recorre siempre el mismo camino, cuidado, el enemigo nos va a vencer, porque conoce nuestra trayectoria, porque sabe cómo nos movemos, porque sabe por dónde nos movemos, porque sabe que hemos caído en la repetición, que somos mecánicos y mecánicamente nos va a vencer.
la fantasía. Esa fantasía que nos hace creer que somos lo que todavía no llegamos a ser, aunque nos gustaría serlo. Esa fantasía que nos hace imaginar la vida, pero que no nos permite vivir la vida. Esa fantasía que nos convierte en héroes, pero que no nos deja actuar como héroes. Esa fantasía que nos lleva a ver a las personas como nos gustaría que fuesen, pero no como son. Es una fantasía aniquiladora, porque gastamos en ella todas nuestras energías, y cuando en verdad debemos actuar, ya no nos queda ni un gramo de fuerza. Los olvidos. Cuidado con los olvidos. A todos nos enseñaron en nuestros primeros pasos acropolitanos que el olvido es un respiro de la memoria, pero me parece que respiramos demasiado. Y por olvido repetimos demasiadas cosas inútiles. Y al repetir demasiadas cosas inútiles, sufrimos inútilmente por razones que ya no tienen ningún peso. Claro que podría seguir mencionando muchos enemigos. Hay algunos que nos atacan en lo cotidiano. El agobio. El sentirse agobiado, el sentirse con mucho peso sobre los hombros y la ansiedad. La ansiedad, sentir que vamos por la vida con un peso sobre los hombros y además sin respiración. Terrible enemigo. ¿Por qué es que no podemos hacer nada? ¿Por qué nos agobiamos? Porque le concedemos a las cosas un peso exagerado y porque siempre tomamos nostalgias de la vida como si tuviéramos que levantarlas desde el suelo y cargarlas sobre los hombros. Nunca se nos ocurre ponerlas enfrente y tratar de echarlas al suelo, porque esto no pesa tanto. Pero cargarlas sobre los hombros, sí. Cuando decimos no puedo. ¿Y por qué no respiramos? Hagámoslo de la memoria, pero hagámoslo sin esa sensación de ansiedad, porque el que está ansioso no llega a ninguna parte, y el que se siente agobiado con un peso sobre sus hombros tampoco llega a ninguna parte. ¿Sabéis lo que lleva el héroe, el cotidiano, o el grande de los héroes, el más grande de ellos? Lleva una buena vestimenta de guerra para protegerse. Pero nunca le pesa tanto como para no poder pelear. Nunca le pesa tanto como para no poderse mover. Nunca le pesa tanto como para no poder respirar. Sé que no podríamos cargar ahora con aquellas armaduras legendarias que relatan los libros de historia, pero todos debemos tener una armadura ágil, fuerte y rápida para poder ir por la vida. Sé que no podríamos cargar ahora con aquellas armaduras legendarias que relatan los libros de historia, pero todos debemos tener una armadura ágil, fuerte y rápida para poder ir por la vida. La pereza. Mucho cuidado con el enemigo de la pereza, que se va a presentar siempre como una danzarina agradable y nos dice: déjate atrapar por mí. O como dicen algunos de los alumnos, 1 minuto más, resiste 1 minuto más en la cama. ¿Han entendido lo del minuto más? Es que la pereza es tan encantadora. La lentitud. ¿Y por qué hacerlo hoy si lo puedo hacer mañana? Pero claro, mañana es un término tan ambiguo porque mañana tiene otro mañana detrás. Y al final, la dilación nos ha atrapado entre sus redes y pobre guerrero ha quedado destrozado casi antes de empezar. Bueno, ya veis que los enemigos son muchos y que en general, por poquito que digamos, casi siempre tienen la misma capacidad de disfrazarse, de mentirnos, y nosotros que somos muy cómodos nos dejamos atrapar.
pero hemos hablado de forjar el héroe cotidiano, y el héroe cotidiano tiene sus propias armas. Voy a poner por delante la que considero un arma fundamental. Es el sentido heroico de la vida. El sentido heroico de la vida es el poder concebir la vida como una guerra, en el más elevado concepto de la guerra, porque efectivamente la vida es una lucha permanente. Y nosotros estamos no para ser vencidos ni derrotados, sino para aprender a vencer y a derrotar al enemigo. Este es el sentido heroico de la vida. Es una vida concebida de manera grandiosa, de manera gloriosa, donde no debemos dejar entrar jamás al aplastamiento de la rutina, de la desesperanza, del descreimiento, de la indolencia, de la inercia. Todo eso achica la vida y le resta el sentido heroico y glorioso. Estamos buscando algo completamente diferente. ¿Que hay una guerra? Muy bien. Aquí estamos nosotros. ¿Y de qué se trata? Porque voy a entrar en la lucha inmediatamente. Y no hay mejor guerra, y no lo olvides nunca, que empezar a vencerse a sí mismo. Porque uno de los enemigos peores, disfrazados, capciosos para convencernos, se encuentra en nuestro propio interior. Y esta guerra es doble, ya lo sabéis. El sentido heroico de la vida nos lleva a vencer a los enemigos escondidos que están dentro y nos lleva, por lógica, a generar un mundo nuevo y mejor. Estamos hablando del héroe cotidiano. No vamos a cambiar el mundo de un día para el otro, ni tampoco lo vamos a proponer porque sería una mentira más. Pero si todos nosotros conseguimos un cambio, sí podemos cambiar el mundo. Si todos los días hay algo que cambia en nosotros, si todos los días hay algo que cambia en nuestro alrededor, estamos cambiando el mundo. Y esa es la primera arma, el sentido heroico de la vida. Vamos a agregar más armas. La perseverancia. La repetitiva perseverancia. Como la queréis llamar, aburrida. Y otra vez más me van a venir con lo de la perseverancia. Sí, otra vez más. Porque además de ser héroe cotidiano, hay que ser héroe siempre. No sea que interpretemos al héroe cotidiano como el héroe de un día. No, eso no es cotidiano. Significa todos los días. Y para poder ser héroe cotidiano todos los días, necesitamos perseverancia. Mucha perseverancia. Es cierto que la vida nos va a traer muchas cosas repetidas, o aparentemente repetidas, muy parecidas, pero también es cierto que nosotros podemos reaccionar y reaccionar siempre un paso más adelante. Y no olvidemos esto de la perseverancia, porque detrás de esta idea se esconde la maravillosa idea de la continuidad, el poder vivir, el poder durar, el poder llegar. El valor. El valor es un arma maravillosa. Esa fortaleza, esa seguridad interior que necesitamos todos y que surge, claro está, del propio conocimiento y del conocimiento que tenemos de los demás, el conocimiento de la naturaleza y de sus leyes, y del conocimiento de lo sagrado y de todas las huellas de la divinidad sobre el mundo. Eso nos trae seguridad interior, nos trae fortaleza, nos trae valor, nos hace valientes. Y eso nos permite abrir un camino todos los días. Un buen guerrero, el héroe cotidiano, por pequeño que sea, no se satisface con su campo de batalla. Una vez que conoce el área en la cual se va a desenvolver, lo primero que hace es abrir nuevos caminos. Si por dominar nuestro campo de batalla quedáramos satisfechos con 20 metros cuadrados o con 100 metros cuadrados o con 10.000 metros cuadrados, seríamos malos héroes cotidianos. Es el valor el que nos da fuerza para abrir caminos
todos los días de manera constante, perseverante. Hay un caminito que se puede, si no abrir del todo, al menos empezar a tallar. El compromiso. Y seguimos armándonos con el poder del compromiso. Todos debemos comprometernos para ser héroes. El que no se compromete no es un héroe, es un cobarde, es un falto de fuerza, es un falto de miras, está falto de metas y por lo mismo no sabe a dónde va a llegar. Sé que la moda actual es no comprometerse para no tener complicaciones en la vida, pero el héroe sí se compromete. Y se compromete por una razón fundamental, porque se siente libre y porque sabe lo que significa ser libre y porque sabe cómo va a utilizar su libertad y sabe a dónde la quiere llevar. Por lo mismo, se compromete. Cuando uno es realmente libre y posee su libertad, no tiene miedo a comprometerse, al contrario, canta gloriosamente sus compromisos. Y el compromiso trae consigo otra faceta del héroe. Es la capacidad de riesgo. Todo compromiso lleva consigo un riesgo y hay que saber correr riesgos inteligentemente. Tiene tanto riesgo comprometerse con un ideal como comprometerse con una persona. Sin embargo, qué rápido lo hacemos con las personas. Y sin embargo, diría yo que tiene casi más riesgos comprometerse con una persona a la que no conocemos, aunque nos parezca que sí, que comprometerse con un ideal que viene avalado por todos los grandes maestros y por todos los filósofos importantes de la historia. ¿Por qué tenemos miedo? Ese es un compromiso mucho más seguro. Estamos mucho más seguros de no equivocarnos. La generosidad y el amor. Más armas que acompañan al héroe cotidiano. El héroe no es un bruto, es un ser humano que sabe amar y por amor sabe comprender, sabe apoyar, dar luz, ofrecer entusiasmo. El amor es demasiado amplio, demasiado rico, demasiado poderoso, como para que lo encerremos en las pobres definiciones que nos están ofreciendo día a día. El guerrero ama y por eso lucha. Tiene compasión de sí mismo y lucha, porque se quiere conquistar. Y ama a todos los seres humanos y por eso lucha. Y ensancha el campo de batalla y abre los horizontes y los límites hasta convertir un campo de batalla el mundo entero. El guerrero debe comprender lo que es el amor y la generosidad. El guerrero da hasta el punto de dar su vida, y ese es el mejor ejemplo de generosidad que podemos concebir, porque la generosidad, ya lo sabes, consiste en dar lo mejor que tenemos y no aquello que nos sobra. El que es capaz de dar su vida, pero no perdiéndola, sino enriqueciéndola, el que es capaz de entregar su energía, el que es capaz de estar todos los días en el campo de batalla, desde que el sol sale hasta que el sol se pone, y vigilando también durante la noche, ese sabe lo que es la generosidad y es un auténtico héroe. Otra arma es la atención, el gran poder de la conciencia. La atención, el estar despiertos, el saber por dónde caminamos, el vigilar nuestros pasos, el vigilar los pasos de nuestros compañeros, el saber que, aunque tenemos que realizar nuestra batalla individual, no estamos solos, el sentir cómo caminamos acompañados, el sentir a la naturaleza entera a nuestro alrededor, vigilar y poner luz en todo lo que miramos. La atención no nos puede fallar jamás. La atención es capacidad de dirigirse, de dominarse y de conquistarse. Y ya armados, aunque sé que podemos agregar muchas más armas y muchas más espadas,
pero hemos mencionado algunas que considero importantes. Ya armados, nos vamos a nuestro propio campo de batalla, la vida. Pero os dije antes que el héroe cotidiano debe fabricar una armadura ligera, rápida, inteligente, que le permita moverse y respirar. Nuestra armadura, nuestra protección, nuestro soporte es la filosofía. Es ese amor a la sabiduría, tal cual. Es amar todo aquello que queremos aprender, todo aquello que necesitamos comprender, todo aquello que necesitamos atrapar para hacerlo nuestro, todo aquello que queremos ver desde adentro porque queremos expandirnos hacia afuera. Eso constituye nuestra coraza, nuestra defensa, nuestra fuerza y nuestra arma. Nadie nos ha lanzado a la lucha por la vida sin protegernos debidamente, porque han intentado hacer de nosotros filósofos. El amor a la sabiduría nos permite encontrar en las más pequeñas cosas las más grandes enseñanzas. Solo hace falta ser un filósofo. Solo hace falta ponerse esa armadura prodigiosa que desde hace tantos miles de años los maestros entregan a los seres humanos, preparándolos como Krishna hizo con Arjuna para ir a la gran batalla. Y ahora vamos a bajar a nuestra propia realidad. ¿Qué es un héroe? Un héroe es el que puede vencer todas las pruebas que le presenta la vida. No significa que las va a vencer todas a la primera. Dije que puede vencer todas las pruebas que le presenta la vida. A veces tardamos un poco más, a veces lo hacemos más rápido, a veces nos vamos de la vida con una deuda. Ha quedado por allí alguna prueba con la que nos vamos a tener que enfrentar seguramente en algún otro momento. El héroe y las pruebas constituyen una unidad tan indisoluble que decidme, ¿cómo concebimos al héroe sin concebir las pruebas? ¿Y para qué sirven las pruebas si no tenemos a un héroe que las supere? ¿De qué servirían las pruebas? ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué tropezar con tantas cosas? ¿Qué pensamos? ¿Que hay dioses en el más brillante de los cielos? Son seres extraños, vengativos, exóticos, dedicados a ver cómo pueden acuciar a la humanidad hasta reventarla, como si se tratara de pinchar bichitos contra una pared. Las pruebas tienen un solo cometido: despertar, enriquecer, fortalecer al héroe que tenemos nosotros. El héroe es el de las pruebas y el héroe cotidiano es el de todos los días. Pero aquí hay un secreto mágico que voy a dejar en vuestras manos para no abusar del tiempo. El héroe cotidiano es el que puede vencer al tiempo. Ese secreto es para que lo penséis vosotros. Lo cotidiano se nos aparece muchas veces como oído, repetido, cansador, algo de todos los días. A ver, mis hijos del sol, ¿nunca le hemos visto al sol cara de aburrido? No amanece aburrido. Lo cotidiano tiene el brillo del sol que sale todos los días. Y hay en lo cotidiano un hilo invisible, pero muy poderoso, que atraviesa el tiempo y nos convierte en vencedores de ese mismo tiempo, que por momentos sentimos como una pesada carga sobre los hombros. Yo lanzo el doble reto, el del héroe y el del tiempo. El del héroe porque soy filósofos y el del tiempo porque tenemos que establecer ese vínculo, ese lazo que nos lleve hasta el futuro. No hay que olvidar porque no hay que perder la memoria, porque tenemos que entrar en ese río poderoso, torrentoso que nos llevará al mar. En el mar seremos eternos y corriendo por el río del tiempo aprendemos el secreto de la eternidad. Nos quedan muchos años por delante. Hoy empezamos. Hoy dedico estas palabras a todos vosotros, queridos héroes cotidianos.